no le van a realizar el examen. Obvio. Claro. ¿no? Valentina, dame solo un segundito porque nos están llamando Pancho Sanfurgo, está en la calle, está en los supermercados. El presidente hizo un llamado a, por favor, tranquilizarse, que la cadena de abastecimiento estaba perfecta, que había cosas. Pancho, ¿qué está pasando en los supermercados? Vamos a la práctica. Sí, bueno, este llamado lo hace el presidente a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos días, y ustedes van a ver en imágenes como desde muy temprano en la mañana los supermercados están llenos. Los carros de las personas van llenos, se compra principalmente confort, elementos de higiene. Vemos las góndolas, por ejemplo, de los alcohol gel, de los jabones, están completamente vacías. ¿Para qué hablar de las góndolas del cloro, los pañitos de higienizantes, en fin, distintos productos que están absolutamente vacíos? El confort, donde está las góndolas, donde va el confort, tienen que reponerse cada 15, 20 minutos porque se van absolutamente todos. Curiosamente es lo que más compra la gente junto con el lisoform y ese tipo de cosas. Un llamado que se hace el presidente porque ha habido una suerte de acaparamiento, sobrecompra quizá, de gente que compra en exceso, que no lo necesita tal vez, y que ha aclarado que las líneas de producción, que el sistema de producción del país está funcionando de manera normal, de una forma diciendo que no va a haber desabastecimiento, por lo tanto hay que comprar con mesura y no perder la calma tampoco. Sin embargo, en la práctica eso no ocurre, los supermercados están llenos, las góndolas, sobre todo lo que tiene que ver con higiene, están absolutamente vacías, se reponen cada 15, 20 minutos y en muchas ocasiones los supermercados simplemente se quedan sin reposición y quedan absolutamente vacías estas góndolas. Michelle, lo estamos viendo aquí, tampoco es bueno que se arme una psicosis colectiva. En el mundo los supermercados han seguido funcionando y las farmacias han seguido funcionando de manera, entre comillas, normal, pero siempre ha habido abastecimiento, la experiencia que hay en casi todos lados, Michelle. Ahí lo conversamos hace un rato. Esta emergencia, más que manejarse en el mundo médico, se maneja en dos ámbitos: el social y se maneja en el ámbito de la gestión logística. Lo que estamos viendo ahora es un quiebre de stock de recursos en algunos elementos, pero eso tiene mucho que ver también con lo social, con la reacción de las personas. Esa reacción está originada muchas veces por falta de información, por un temor, por falta probablemente de iniciativa en términos de copar los canales de comunicación, por ejemplo, las redes sociales, con información que sea útil, de manera tal de que las decisiones que existan sean las correctas. Tenemos que asumir para futuras cosas, y lo que queda, que va a ser mucho tiempo de esto, es que perdimos 1 mes y medio de hacer que el discurso y la información se madurara. Pero también hacer un llamado a que la gente compre y no acapare, porque una cosa es comprar y otra cosa es acaparar. Exacto, no, y por eso te señalo un poco la corresponsabilidad social. Exacto. O sea, hay un tema, por eso que aquí tenemos que clarificar, si exacerbamos la medicalización del problema, lo que estamos olvidándonos es que este es un encadenamiento que parte en la responsabilidad individual y comunitaria. Y esa responsabilidad comunitaria va desde qué es lo que hago si tengo síntomas. Quiero pasar además a un tema que me preocupa, porque finalmente, por ejemplo, si usted tiene síntomas de resfrío, asuma que está infectado por coronavirus, porque la verdad es que uno no es capaz de autodiagnosticarse coronavirus, y por lo tanto la medida solidaria es cierto protegerse, hacer la consulta necesaria, pero hoy día mucha gente está diciendo: no, es que yo no viajé al extranjero, por lo tanto yo estoy tosiendo pero no tengo coronavirus. El coronavirus lo va a detectar un test realizado por un facultativo de la salud. Por lo tanto, si tengo síntomas de resfrío, tomo la medida de protección de cuidarme, de aislar a de la gente de mi casa hasta que comprobemos si es o no. Pero eso parte de la responsabilidad social. El acaparamiento, el excesivo compra de cosas que incluso a veces no tiene mucha lógica que tú acapares. Mira, nosotros tenemos una costumbre en Chile, en un segmento de la población, que es la compra mensual. Hoy día ni siquiera estaríamos hablando de compra mensual, estaríamos hablando de que es la compra quincenal, porque no requeriríamos más que eso. Por lo tanto, la ansiedad nos lleva entonces a comprar mucho más.
Claro, es que la gente que compra verdura, la gente que compra verdura no le alcanza para el mes. Y hay muchos chilenos cada vez más que tratan de tener una dieta más sana, comprar verdura. Y además estos establecimientos grandes de los supermercados y otros han generado la necesidad que tú vayas a diario, el pan, la oferta. Bueno, pero eso es materia de otra conversación. Nuestra Valentina, que ya es nuestra, que prácticamente ya es del programa, la vamos a hacer firmar un contrato. Nuestra Valentina, digamos, ¿cómo lo han hecho en la casa con las comidas? Si te tenemos aquí, digamos, cuentan la experiencia, tus papás, cómo lo han hecho, fueron a comprar una vez, están mandando a un amigo, ¿cómo lo están haciendo para abastecerse? Eso, a ver, cuéntanos. Nos han ayudado. Ya. Que unos amigos nos han ayudado con las cosas que se nos acabaron. Ya, perfecto. Y ellos lo dejan ahí en la puertecita, la entrada. Sí. Y se van, estilo así el correo, así lo dejan afuerita y todo. Y ustedes por teléfono, nos está faltando esto, todo, y ellos van. Sí, así mismo. Ah, perfecto. O sea, están muy coordinados, tienen una red de apoyo. Sí, con una red de apoyo súper grande y gracias a ellos nos han traído medicamentos, comida. Sí. Valentina, un segundito. A ver, estábamos recién preguntando cómo diferenciar esto de un resfrío común, cómo tratar de evitar de hacerse un examen si uno percibe que es una gripe distinta. ¿Tú qué sentiste los síntomas? Que como cualquier persona se ha resfriado en otras ocasiones, que le ha dado gripe. ¿Cuál es la diferencia que sentiste en los síntomas de esto con un resfrío común? ¿Era distinto o no era tan distinto? O sea, yo en cuanto a síntomas me resfrío súper poco, entonces no sabría decirte. No hay mocos, por ejemplo, no hay mucosidad, eso puede ser una diferencia. Pero yo fui netamente porque venía de España, porque para mi gusto el sistema, o sea, el gobierno no implementó un correcto protocolo, entonces yo necesitaba saber si es que tenía coronavirus para que mi hermana no fuera a la universidad, para que mi papá tampoco fuera a trabajar, para activar nosotros mismos una red de contención, porque ya estoy viendo que el gobierno no lo estaba haciendo, entonces por eso precisamente fui. Ya, no necesariamente pero tú decías que tuviste síntomas. ¿Fuiste cuando tenías los síntomas o un poquito antes por la misma... No. ¿Vale? ¿Tenías síntomas? Dime. Sí. Ya. ¿Vale? Es que en la misma línea de lo que te pregunta la Monse, es que pasa lo siguiente. Este amigo que yo les contaba que llegó hoy día también de España, igual que tú, ahora me dice algo más grave que me parece, y lo quiero compartir con ustedes y con la Vale, que está ahí. Y que es que le ofrecieron un certificado médico a aquellas personas que venían llegando en este avión de España y les decían que no era obligatoria la cuarentena, que lo dejaban a discrecionalidad de cada pasajero. ¿En serio? Entonces, cuando él pregunta por qué no es obligatoria, le dicen de que en ninguna parte del mundo es obligatoria, cosa que no es real, porque en el resto del mundo sí es obligatoria. O sea, entonces, creo, y esto es un llamado, bueno, la Vale está sufriendo en carne propia, esto me acaba de llegar, entonces decirle, por favor, que las autoridades de gobierno realmente sean súper tajantes en esto. Nuestros expertos lo han dicho reiteradas veces esta mañana. No hay que dar mensajes como erráticos, hay que decir, si es cuarentena, es cuarentena. Eso no es a gusto del consumidor, es lo que es cierto. Ocupar bien el lenguaje, porque no puede ser que le ofrezcan certificado médico al que necesite, al que quiera, y le digan que es voluntaria la cuarentena. Mira, eso lo encuentro gravísimo, terrible, gravísimo. Y lo mismo que había señalado Michelle recién, o hace un rato, respecto a la claridad con la cual se tienen que entregar los mensajes desde el punto de vista gobierno, y no hacer como que la población tuviese que interpretar por el contexto en el cual se está viviendo. Cuando se decretó que se suspendían las clases, efectivamente se dijo suspensión de clase, porque se esperaba que el resto entendiera que la suspensión de clase implicaba que era resguardo en domicilio. Recién, después de que suspendieron las clases y que empezaron a mí me empezaron a llegar WhatsApp con fotos de no significa esto, no significa, pero no desde el punto de vista gubernamental, sino que porque el resto lo interpretamos y hicimos la bajada a nuestros hijos de que esto no era, oye, vacaciones junta con amigos. Por lo tanto, los mensajes a nivel gubernamental deben ser claros. O sea, usted acuda, como decía el doctor, usted acuda a un lugar, o sea, al centro de salud, al CEFAM o al hospital en caso de.
En este minuto no podría ser que todos se tomaran el examen, porque efectivamente, como estamos en fase 4, o sea, no vamos a dar abasto con la toma de exámenes. Hay que discriminar y la autoridad tiene que ser súper clara en decir, a ver, los exámenes se los van a tomar tales personas y a todo el resto de los contactos tenemos que asumir que si están con síntomas son positivos. No habría ninguna posibilidad, o sea, porque en este minuto no damos abasto. En el minuto en que ella se lo tomó y que habían menos casos, claro, el que tiene síntomas se toma el examen. Pero, ¿sabes? Sí. Yo también tengo la sensación de que todas estas cosas más ambivalentes, más ambiguas, son claramente un error. Y me da la sensación a mí que no se ha determinado bien qué hacer respecto, por ejemplo, y esto te lo pregunto a ti, Michelle, con los centros comerciales, con los restaurantes. O sea, si tú me preguntas, todos estamos tratando de ser responsables, pero nosotros no sabemos. Si tú me preguntas con toda la información a los dos que hay... A los dos Michelle. Iba respecto al seguridad. Pero puesto adelante. Perdón, si tú me preguntas con toda la información que hay en este minuto y si se hizo, se decretó que se suspendían las clases con aislamiento domiciliario, digamos, es lógico que se deberían cerrar restaurantes, se deberían cerrar mall, se deberían cerrar ¿Pero cines. qué dice nuestro experto en emergencia? ¿Sabes qué? Un buen momento para hacer una diferenciación. Al tiro, Valentina, vamos contigo, ¿ah? Con confianza nomás, después tienes que leer un placement. Creo que es un buen momento para hacer una diferenciación. Santiago no es Chile. Obvio. Y por lo tanto, las decisiones que aplican para Santiago no necesariamente aplican para Punta Arenas o para Arica. Hoy día la situación de brote comunitario obviamente es mucho más fuerte acá, en Santiago, lo cual implica, e incluso hay zonas en la periferia donde probablemente no se justificaría quizás medidas que desde un principio se llamaron como draconianas, precisamente porque son medidas extremas. Probablemente hoy día, dada la focalización de los contactos, sí hay zonas en las cuales deberíamos entonces, para ser consistente con esto de restringir la movilidad y la confluencia de mucho público, entonces